Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hablar acerca del soporte y el formato de la imagen. El soporte, aquello sobre lo cual estamos poniendo esa imagen, y el formato grande, pequeño. Acompáñame. Identificaremos diferentes tipos de soporte y sus cualidades técnicas. ¿Qué es el soporte? El soporte, como podemos ver en estos marcos, que yo ya estoy elaborando el mío para el primer proyecto de este trimestre, y este es tu cuadrito para recordar. El soporte es la parte sobre la que está puesta la superficie bidimensional, es decir, la tela sobre la que se pinta un cuadro o el papel en que se dibuja. Existen infinidad de soportes de diferentes materiales. Estos pueden ser naturales, tales como la madera, el papel, que puede ser de algodón, hecho a mano, de cuero de animales, piedra, entre otras cosas. En el arte contemporáneo se han utilizado como soportes objetos de mayor tamaño, a veces muebles, carros o hasta el propio cuerpo. Entonces, el soporte es aquella superficie sobre la cual nos expresamos, pintamos o dibujamos. El papel amate es un ejemplo de soporte utilizado en México desde tiempos muy remotos y ha tenido distintos usos. Antes se representaban códices para narrar los hechos históricos o marcar fechas de cosecha. Ahora se utiliza con fines decorativos. Este papel que pareciera reciclado, este papel amate, muy mexicano. Este papel que es excelente, es un tipo de papel vegetal cuyo origen se remonta a la época prehispánica de Mesoamérica. Se elabora utilizando la corteza interna de árboles como el ficus, que es tan destructivo y se utiliza para elaborar este papel. Y este papel es excelente para decoraciones, para resaltar cosas, en fin. ¿Ya conocías este dato? A lo mejor no, pero ya lo conoces. Si alguna vez has ido a un museo, de seguro pudiste observar que en las paredes, a un lado de las obras, ya sean cuadros o esculturas, aparece un pequeño escrito con una breve explicación de las características técnicas y en ocasiones conceptuales de la obra o hasta biográficas sobre el artista que la realizó. Esto se llama cédula, donde nos dan la información. Cuando se habla de técnica, es con la que está hecha la obra. Se dice tinta sobre papel, acrílico sobre tela, acuarela, y también se hace referencia al material con el que es creada la obra, incluyendo el soporte. Cuando hablamos de conceptuales, nos referimos a la argumentación o a lo que inspiró al artista para crear la obra. Y cuando decimos biográficas, se explica la parte de la vida del autor, ya sea en general o haciendo énfasis a los días o años en que realizó la obra. Estas partes debemos siempre de tomarlas en cuenta. La cédula es la identificación que nos va a hablar del artista que realizó la obra. La técnica es cuando hablamos del material con el que está hecha la obra. Cuando hablamos de elementos conceptuales, nos referimos a lo que lo inspiró para crear esa obra. Y cuando decimos biográficas, nos está explicando la vida del autor, qué sucedía en el momento que creó esa obra. El artista, cuando va a realizar una obra, debe tomar en cuenta que el soporte sea adecuado. Para esto, debe delimitar el tamaño y la forma que sea adecuado para la composición y que no rechace el material con el que se va a trabajar. Es importante que sobre la superficie
se prepare la imprimatura. Esto es una composición de sustancias que al combinarse adecuadamente y aplicándose sobre la madera o tela, le dan determinadas características para que la obra no se deteriore con el paso del tiempo. Y por lo tanto es importante que el soporte sea adecuado y compatible con el material a emplear, pues juntos forman la técnica. Es decir, no solo es poner tela o es poner papel, hay que prepararlo. ¿Has visto a un artista pintando o dibujando sobre tela? ¿Te diste cuenta de que su bastidor de tela estaba cubierto por algo que parece pintura blanca? Esto es la imprimatura, que es muy similar a la pintura blanca con la que se cubren las paredes de casas o habitaciones o edificios. En una casa, cuando se va a pintar, primero se le pone un fondo blanco, se le llama fondear. Eso es la imprimatura. En la pintura, cuando voy a pintar sobre tela, porque sobre papel a veces no es necesario, se realiza la imprimatura, es poner algún producto para que la pintura tenga mejor fijación y no se me dificulte aplicarla. Los soportes en las diferentes técnicas. En la pintura mural, el soporte es preparado de tal manera que se mantenga húmedo para que se deslice la pintura aplicada. En la fotografía, la técnica se llama plata sobre gelatina. ¿Por qué? Porque se meten a esos cuartos oscuros en la fotografía profesional y por medio de químicos revelan la fotografía y por eso es plata sobre gelatina, por las reacciones químicas. En el dibujo y la gráfica, el soporte depende de lo que se vaya a realizar. Para eso es necesario delimitar la técnica y los materiales a usar. ¿Sabías que en México han existido otras técnicas en el uso de materiales como las plumas de diferentes aves? En el México prehispánico y colonial se utilizaba la plumaria, que es una técnica muy delicada en la que se usaban plumas de aves de diferentes colores para hacer cuadros y vestimentas ceremoniales. En la Ciudad de México, en la zona del centro histórico, existe un museo llamado Franz Mayer, que cuenta con ejemplos maravillosos de arte plumario. El formato. Ya vimos el soporte, aquello sobre lo cual se coloca la obra. Ahora el formato. ¿Cuáles son esas características? Nuestro siguiente recuadro para recordar. ¿Qué utilizas para realizar tu esquema o apunte en la libreta? El formato son las proporciones y características con las que se realiza una obra. Por ejemplo, el formato rectangular, ya sea vertical o horizontal, es el más utilizado y se denomina apaisado, porque es el formato que mejor se adapta para pintar paisajes. Pero se puede hacer arte sobre soportes de cualquier forma, cuadrados, circulares, ovalados, poligonales. Esto es muy común en artistas que tratan de hacer propuestas diferentes. En la historia del arte se observan diferentes formatos. En la Edad Media, los artistas realizaban dibujos o pinturas en miniatura para ilustrar libros o manuscritos. Los dibujos eran muy pequeños, es decir, menores a 20 centímetros. En la gráfica, dibujo, fotografía y serigrafía se encuentran formatos chicos porque permiten mayor accesibilidad y manejo. Este formato se considera desde el tamaño de una hoja de papel hasta los 50 o 60 centímetros. Los formatos medianos se consideran de los 60 a los 100 centímetros, es decir, 1 metro. Este formato permite explorar el manejo del trazo, el pincel, así como experimentar el uso de elementos visuales. Y finalmente, el gran formato es aquel que excede del metro y pueden ser paredes, edificios o donde la imaginación lleve al artista. Los grandes formatos requieren mucho tiempo de trabajo. Entre más trabajo, mayor es el formato. ¿Y
¿Qué crees? Llegamos a nuestro proyecto 1 del tercer trimestre. Técnica de restregado en mezclilla desgastada y viejita. Vas a localizar un pantalón o prenda de mezclilla que ya no sirva. Realizarás tu versión de un búho, de un caballo, de cualquier animal. El ejemplo del video trae un búho. Tú podrás realizar ese búho o cualquier otro animal. Ocuparás un soporte de madera que te pueden ayudar a hacerlo para fijar el pedazo de mezclilla que será del tamaño que tú elijas. Un barniz sellador transparente para dar una capa a la mezclilla. O laca también puede ser, laca de la que viene en spray. Lápiz de color blanco, ya que se haya secado la laca o el barniz, para bocetear o hacer el esquema del animalito. Colores de pintura acrílica y pinceles, gruesos y delgados, porque ocupas diferentes trazos. Este proyecto se entrega el viernes 16 de abril, es decir, tienes bastante tiempo para realizarlo. Por eso con tiempo te estoy diciendo qué materiales necesitas. Vienen las vacaciones y los puedes ir buscando y preparando. Utiliza la creatividad y la imaginación. Tienes tiempo, así que pon todo tu empeño y esfuerzo. ¿Ya te estás imaginando tu proyecto? Recuerda, el límite es la imaginación. Aquí otro ejemplo. Yo ya estoy preparando mi soporte, y mi proyecto también. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. No te limites, no hay nada imposible y no se trata de ser perfectos, se trata de experimentar, porque así es como aprendemos. Muchas gracias, tu maestra de artes visuales, María del Carmen Asensio, y que tengas felices y descansadas vacaciones.